La vida en la obra parecía un paraíso para Bigotes y Rayas. Algunos días, los trabajadores los mimaban con golosinas, mientras que otros días, merodeaban por las instalaciones, cazando roedores y serpientes salvajes. Era una coexistencia inusual, pero armoniosa, entre los animales y los constructores. Los trabajadores se habían encariñado con sus vecinos felinos, y a cambio, Bigotes y Rayas se habían convertido en sus guardianes no oficiales, manteniendo el sitio libre de plagas no deseadas. Una tarde sofocante, los constructores escucharon un maullido lastimero y desesperado que provenía de los densos arbustos al borde de su campamento. Picados por la curiosidad, corrieron hacia la fuente de los lamentos y se encontraron con una visión que les envió escalofríos por la columna vertebral. Allí, rodeado por las asfixiantes espirales de una amenazante pitón, estaba Bigotes. La serpiente, con su cuerpo enroscado fuertemente alrededor del joven gato, parecía decidida, y Bigotes parecía exhausto, su espíritu, antes tan ardiente, casi extinguido. Sin dudarlo un instante, los valientes trabajadores de la construcción supieron que tenían que salvar a su amigo peludo por todos los medios necesarios. La pitón, sintiendo la intrusión, se desenrolló ligeramente y abrió sus amenazantes fauces, lista para atacar a estos testigos no invitados. Pero los constructores no se dejaron disuadir fácilmente. Agarrando lo que pudieron encontrar, desde armaduras de acero hasta herramientas de construcción, llovían sin descanso golpes sobre la serpiente, obligándola a soltar su agarre sobre Bigotes. El gato, ahora inerte y sin vida, fue depositado suavemente sobre un lecho de hojas secas. Como relataron más tarde los constructores, era evidente por los ojos de Bigotes que aún estaba vivo, pero su espíritu estaba atenazado por un pánico absoluto. Uno de los trabajadores, un hombre llamado Mike, sabía primeros auxilios básicos e inmediatamente comenzó a administrarlos al gato herido. Aliento tras aliento, con presiones seguidas de esperanza, lucharon para sacar a Bigotes del abismo. El tiempo pasó como una eternidad, pero finalmente, el débil aleteo de la vida regresó a Bigotes. Tosía y escupía, jadeando por aire, sus ojos recuperando lentamente su chispa. Era un milagro que hubiera sobrevivido al abrazo asfixiante de la pitón. Bigotes tardó un poco más en recuperarse por completo de la terrible experiencia. Después, devoró con avidez el pescado y la comida que le presentaron sus rescatadores. Sin perder un instante, Bigotes partió, siguiendo sus instintos y la llamada silenciosa de su corazón. Estaba en una misión para encontrar a Rayas, su leal compañero.